Abel Domínguez de Conexión Migrante. Buenos días, Abel. Hola, muy buenos días. Y bueno, Abel Domínguez ha documentado en el sitio Conexión Migrante la operación de la empresa Nueva Visión Latinoamericana para vender ilusión o nostalgia del reencuentro de migrantes. ¿Nos puedes contar al respecto, Abel, qué es lo que encontraron ustedes, cómo esta empresa ha operado y sobre todo que llegan al corazón? Es decir, cuál es el objetivo de esta empresa y cómo descubrieron esta parte. Claro, bueno, pues esto empezó, son programas que a falta de otro nombre se le dieron programas de reunificación familiar, inspirados en este proceso que permite a los residentes permanentes y ciudadanos en Estados Unidos llevar a su familia. Entonces, a un grupo de migrantes se organizaron y empezaron a crear estos programas para que los migrantes indocumentados, como ellos no pueden viajar a México o a sus países de forma sencilla porque tienen el peligro de no poder volver a Estados Unidos, crearon estos programas que permiten que los papás puedan tramitar una visa de turista y los visiten. Ese es el objetivo básico de estos programas. Empezaron ya hace como 10 años, un poquito más, y ya, sin embargo, en 2007 se empezó a ver como un boom de estos programas, empezaron a proliferar bastante porque empezaron a conseguir apoyo de los estados. Michoacán, Guerrero, Zacatecas, los estados con mayor densidad de migrantes tuvieron apoyo, entonces empezaron a crecer mucho. Sin embargo, hubo algunos grupos que empezaron a hacer mal uso de estos programas y es con sobreprecios. Entonces, ahí es donde está el problema, porque muchas personas con tal de querer ver a sus seres queridos, pagan, o sea, dicen, hay personas que tienen 10, 20 o más años sin ver a sus papás, entonces pagan lo que sea. Si una visa costaba $165, se cuesta 185, ellos no lo piensan en pagar 450, 500, hasta $600 sabemos que han pagado por, por la visa. El problema es que esta empresa siempre ha tenido sobrecostos. Las primeras quejas de ellos las tuvimos por ahí de septiembre de 2018 por, haz de cuenta, un boleto de autobús de Veracruz a la Ciudad de México que costará 500, 600 pesos. Esta empresa se los vendía en 4,000 pesos. Para este punto las personas ya habían pagado $100 para inscribirse, 400, $500 por la visa. Tenían que pagar lo del autobús. Aparte les cobraban lo de la estadía en un hotel, que son como otros 400, $500. Bueno, 5,000 pesos, de entre 5,000 y 8,000 pesos les cobraban. Y es un punto donde ellos ya no se pueden salir, no pueden reclamar porque los bloqueaban o los sacaban, todo es a través de WhatsApp, muy irregular por cierto. Entonces si ellos reclamaban, intentaban comunicarse con otros, los bloqueaban, los sacaban y su dinero perdido. Para recuperar sus papeles, aparte tenían que pagar $200 por paquetería para que se los enviaran, si no, no había nada. Entonces son sistemas muy abusivos, pero la gota que derramó el vaso, nos dimos cuenta en noviembre cuando algunas personas se empezaron a contactar porque tenían dudas, porque también no conocen bien el proceso para tramitar la visa. Y es que hay personas que desde una, la más antigua que tenemos registrado es de marzo de 2019, una persona que hizo el pago y apenas el mes pasado les dijeron que tenían cita para el consulado y bueno, les decían que tenían cita, pero a la mera hora les cancelaban. No, es que la embajada nos canceló y como nos canceló y no es nuestra culpa, se perdió lo del pago del hotel. Entonces, pero no se preocupen, si nos dan ahorita otro, $600 van a tener una cita garantizada en el consulado de Guadalajara. Llega la fecha, se las vuelven a cancelar. Estas personas empiezan a investigar y se dan cuenta que nunca se hizo el pago de su visa, que lo registraron en el formato, llenaron su formato de S-160 para la visa, pero nunca se hizo el pago de la visa. Y ahorita esta situación, al intentar confrontar a la dueña, les reclamaba, algunos les explicó que había sido parte de un fraude, pero no les explicó a las personas si ya sabía que había sido defraudada, por qué les hizo este último cobro de $600 y por qué les dijo que tenían cita en Guadalajara cuando no lo tenía. Entonces ahí es donde estalló todo esto. Hay varias personas, nosotros hemos detectado como entre un grupo como entre 20 y 30, pero por lo mismo como están constituidos los mismos grupos de WhatsApp, que son grupos de entre 20 y 40 personas, no es posible que entre todos se puedan comunicar. A esto se suma que como hay algunas personas que sí ha llevado a Estados Unidos y otras no, entonces está como la duda de las personas.
muchas personas dicen, no, pero es que sí está llevando personas. Entonces, y no le creen porque ven ahí los videos que tienen en su página de Facebook, ven las fotos que suben, y muchos también con la ilusión de querer ver a sus padres aceptan pagar todo esto, dinero que en ocasiones no tienen. Claro, Abel, ¿qué autoridades deberían estar vigilando esta situación? Es decir, porque cómo se hace todo el contacto, porque obviamente esta empresa no actúa sola y no actúa así como que se le haya ocurrido a alguien, sino porque es toda una red. ¿Cómo es que han descubierto ustedes cuáles son las redes de esta y que sería importante que desde la presidencia de la República se diera cuenta de esta situación y sobre todo de conocer quiénes son los cómplices en este lucrar con el sentimiento, lucrar con esta nostalgia de no ver al familiar desde hace muchos años? Claro. Y originalmente nosotros, porque ya también hicimos toda una investigación previa, contactamos a la Embajada de Estados Unidos, sin embargo, ellos solamente se limitan a esta parte de la entrevista consular. O sea, pagas tu derecho a la visa, vas, te presentas. Y sí, hubo antes de la pandemia sí empezó a haber como un descontrol porque había muchos grupos que se registraban directamente. Sin embargo, durante la pandemia la embajada optó por poner orden. Entonces recurrió a la CONOFAM, que es la Coordinación Nacional de Organizaciones y Familias Migrantes. No me acuerdo exactamente, pero es la CONOFAM. Ellos llevan el registro. Entonces, para poder registrarse una organización migrante, tiene que estar constituido en Estados Unidos como una organización, o sea, debe tener un registro en Estados Unidos, hasta registros de impuestos, o sea, tienen que estar bien registradas, declarar impuestos, presentar todo, se registran a esta organización, ya cuando les aprueban el registro, mandan su lista a ellos checan todo y mandan su lista a la embajada. Y este es el proceso. No obstante, esta embajada, que diga, esta empresa, Nueva Visión Latinoamérica, empezó como un club migrante, que es un grupo de migrantes que se organizan en Estados Unidos. Las relaciones exteriores les daba un registro, pero ellos lo perdieron. No sabemos bien motivo por qué, pero lo perdieron en 2018 y en 2019 se constituyeron como una empresa. Nada más que también hay como ciertas irregularidades, porque originalmente recibían algunos pagos en Estados Unidos, otros pagos en México. Luego, al término de la pandemia, empezaron a recibir nada más pagos en Estados Unidos, pero hacen las transferencias a México para hacer los pagos de la visa, los pagos del hotel. Entonces, este es el problema porque es esta binacionalidad y también eso es lo que dificulta un poco la denuncia legal que algunas personas están empezando a emprender, se están organizando, y eso lo complica, ya que como algunos pagos se hicieron en México, no saben bien cómo aplican, y también otra que son los afectados viven en varios estados. Hemos detectado en California, Nevada, Carolina del Norte, Illinois, Ohio, Minnesota, Texas, Arizona, o sea, son demasiados estados. Entonces esto varía un poco, porque hay algunos estados que tienen cierta forma de tratar ante los fraudes y ante los contratos engañosos, aunque en este caso las personas no firmaron ningún contrato, todos vía WhatsApp, se les manda un acuerdo de términos y servicio, y pues este es lo que pasa. Entonces, el problema es que como es un asunto binacional, entonces ahí todos echan la bolita y no hay como un órgano que lo regule, porque es una empresa en Estados Unidos que opera prácticamente en México. Ese es el problema. Empresa en Estados Unidos que opera en México. Y fíjate que estas cuestiones también son comunes cuando a la hora de hacer la cita de la visa, porque hay bastantes personas que ofrecen adelantar las fechas. Y me parece que aunque operan en México, no es un negocio precisamente de México, porque finalmente es la embajada y son los consulados de los Estados Unidos los que deben de hacer este trámite. Entonces, es interesante lo que están documentando ustedes en Conexión Migrante, porque es esta red de corrupción por aquel tema de que solamente en México se hacen este tipo de situaciones. Platícanos, Abel, ¿cómo fue que empecé a leer el reportaje y tu aportación, donde decían cómo se empezaron las quejas y cómo empezó en este foro a resultar y a hacer las denuncias de los afectados? Claro.
Uno de los grandes problemas, porque hemos recibido quejas de esta organización, incluso la dueña una vez nos reclamó porque solo hablamos mal de ella, y es que hemos recibido quejas de algunos otros, pero son muy puntuales. O sea, podría contar como no más de 5 de otros distintos grupos en nuestros últimos 6 años. Sin embargo, de estas son constantes y giran alrededor de lo mismo. Los sobreprecios, que no se les que no se les da como la información clara, que de repente es paga esto, luego es paga esto, si no se pierde todo, o si no tienes que esperar. Se les da información errónea también, porque luego les dicen, si no pagas ahorita te vamos a intercambiar. Cierto que así no funciona. Cuando se agenda una visa, una cita para la visa, ya queda ahí fijada en la sede consular y en el grupo. Entonces luego dicen, va a haber un grupo de 60 personas. Las citas grupales solo se pueden como un máximo de 10 personas. Se les ha recomendado a las personas mentir en algunos casos para obtener la visa, lo cual puede poner en problemas, porque la visa es un documento que se otorga con base en la confianza. Una persona que miente, pues no tiene buen carácter moral. Entonces, si tú me mientes, ¿cómo puedo confiar en ti? ¿Y cómo puedo confiar en ti en futuras ocasiones? Ya me mentiste una vez. Entonces, esto a largo plazo puede generar mucho problema para que las personas obtengan su visa. Pues en cuanto a la pregunta, la organización es como muy, muy compleja porque son grupos pequeños de WhatsApp. Entonces, pues fue parte de las personas afectadas que empezaron a ponerse en contacto con quien pudiera. Empezaron a buscar a conocidos que tenían otros grupos en redes sociales, mandar mensajes a todo el que se pudiera. Entonces, incluso hay quienes no creen, no es en este problema, pero ya se hicieron así hasta como un machote, así como de marque estos números, presente estos datos, y así puedes saber. Otro problema por el cual las personas se pueden dar cuenta es porque ellos enviaron su pasaporte, documentación, y como no tienen el número de pasaporte, no tienen forma de saber si efectivamente se pagó por su derecho a visa o no. Entonces son un cúmulo de situaciones pues mediante el anhelo de querer reunir a las familias y también ver que algunas personas van, es que pues permite que más personas se sumen, sean defraudadas y que dificulte que se pongan en contacto. A diferencia de ocasiones anteriores, donde recibíamos las denuncias de forma individual, en esta vez estas personas pudieron hacer como un grupo, pudieron reunirse en un grupo grande, no mucho, pero sienten ellos que es un inicio ya a través de las redes sociales, de TikTok, WhatsApp, Facebook, están organizándose, hacen en vivo, se ponen de acuerdo. Sin embargo, también les resulta complicado porque la dueña de esta empresa tiene como infiltrados, entonces le pasan el chisme y ella ha intentado dialogar de forma individual con los afectados para reembolsarles parte del dinero y atomizar esta queja. Entonces, durante el último Facebook Live, TikTok Live, que fue el pasado martes, el martes 26 de noviembre, ella solamente, la única respuesta concreta que dio es: si tienen algún problema conmigo, lo arreglamos. Efectivamente, lo arreglamos por privado, mandan mensaje y lo arreglamos. Siendo que las personas se quejaron porque nunca les responden los mensajes, pero es una forma. Hay otras personas que les regresó solamente la última parte del dinero, les regresó esto del dinero que les dieron por el hotel en Guadalajara, que fueron como $600, y ella dice: yo ya te regresé tu dinero, contigo ya no tengo temas, siendo que todavía está pendiente los pagos anteriores que se hicieron, muchos no tienen cita y pues estos 3 4 años no se pueden recuperar. Hay adultos mayores que han fallecido, hay otros que han enfermado. Por ahí nos contaron el caso de una señora que en 2019 estaba sana, pero ahorita ya la tienen que dializar porque tiene problemas renales. Entonces eso complica su viaje. Una señora con cáncer que se está recuperando y que también tuvo miedo de fallecer sin poder volver a ver a su hija y a su mamá. Entonces son muchas historias de este tipo que por eso las personas no quieren que nadie más pase esta situación y se están organizando y se están reuniendo para ver cómo proceder legalmente. Claro, que eso es, y estamos hablando de cantidades, o sea, ¿cuánto es el mínimo que le pedían a una persona? Porque era el pago de la visa, era el traslado, era el hospedaje, o sea, hacían todo una especie de paquetes con una promesa. Es decir, no les decían va a ser tal fecha porque pues obviamente ni ellos lo tenían. En promedio,
qué cantidad de dólares era con la que ganchaban, digamos, como para una promesa de cita? A ver. Sí, varía, depende un poquito como de ciertos temas. Por ejemplo, no es lo mismo volar de la Ciudad de México a California, que hay vuelos directos, es relativamente sencillo encontrar boletos porque hay varios que de algún otro estado que implica, por ejemplo, de Veracruz que tienen que moverse a la Ciudad de México y si van a algún estado que tienen que hacer conexión, esto lo eleva. Pero nosotros hemos detectado que los costos promedios, ya incluyendo muy barato de los programas gubernamentales, así prácticamente reglados, $1,500 es un buen precio, hasta 2,200, 2,500 todavía es relativamente barato. No obstante, aquí hay personas que ya gastaron, que ya llevan como $2,000 y todavía ni siquiera han visto lo del boleto de avión. Entonces falta todavía que descubran lo del boleto de avión, porque aparte es una fiesta para recibirlo, pero esa fiesta la tienen que pagar las personas. Entonces, las personas están hablando como en promedio que han pagado como $2,000 y para darse cuenta apenas que después de 2 años que después de $2,000 ni siquiera se pagó su derecho a visa, están tremendamente indignadas. Claro, repítenos por favor, Abel Domínguez, la empresa y la persona responsable que está haciendo pues estos timos con cientos de personas. No lo tenemos contabilizado porque bueno, son a través de grupos de WhatsApp, como dice Abel. 4 años después se dan cuenta que ni siquiera está registrado el pago de esta visa. Sí, claro, la empresa se llama Nueva Visión Latinoamérica y la propietaria es Cristian Celín Palacios. ¿Y operan desde dónde, Abel? Ellos están en Minnesota. Ellos operan en Minnesota, sin embargo, a través de sus redes sociales hacen publicidad. También han salido en canales de televisión de Estados Unidos y también hacen como giras. Van a otros estados y hacen sus convocatorias para que las personas se presenten. Es pues muy grave lo que pasa y sobre todo pues también alerta hacia los familiares de migrantes que viven en México, que no se dejen engañar, acérquense a los consulados y precisamente pues a la información oficial. Gracias, Abel. ¿Qué más tendremos en los próximos días en Conexión Migrante a partir de este reportaje? Claro, en los siguientes días todavía falta, tenemos la parte oficial sobre cómo detectar si he sido víctima de fraude, o sea, es una parte de si yo quiero checar cómo puedo hacerlo, también tenemos una guía para detectar los fraudes, no solo con ese, sino en otros casos cuando no se paga el costo de la visa y pequeños perfilitos de las personas estafadas, porque también tienen rostro, y una guía para saber qué es lo que tengo que pagar con una reunificación familiar y un semáforo que nosotros hicimos de más de 40 organizaciones que hacen este tipo de reunificaciones para que las personas puedan ver. Los calificamos con base en si son transparentes, los cobros y la atención al cliente. O sea, para que tengan como toda una guía y sepan a quién pueden recurrir, a quién pueden llamar si no funciona y qué opciones legales tienen las personas. Muy bien, pues estaremos muy atentos de toda esta información, sobre todo para apoyar a nuestros hermanos paisanos allá en los Estados Unidos. Gracias, Abel Domínguez, por esta entrevista. Muchas gracias, Marta. Hasta pronto.